La ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán despierta nuevas alarmas estratégicas. Analistas advierten que podría agotar municiones clave y debilitar la disuasión frente a China en el Indo-Pacífico, justo cuando aumentan las tensiones por Taiwán y el PSC aumenta su presupuesto militar. Por otra parte, fuentes internas aseguran que el Partido Comunista Chino convocó reuniones secretas tras los ataques a Irán, temiendo que la crisis internacional pueda inspirar una insurrección masiva dentro de China. Y mientras se desarrolla la guerra en Irán, continúa la batalla contra el fentanilo. Washington acusa a empresas químicas chinas de facilitar precursores que terminan en manos de cárteles del narcotráfico, alimentando la crisis del fentanilo que ya causa decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos. Vemos esto y mucho más en nuestro programa de hoy de China en Foco. No se lo pierdan. Les dejo el enlace. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Es un placer estar otro día más con ustedes. La campaña militar liderada por Estados Unidos contra Irán está generando preocupaciones de que los suministros de armas de Estados Unidos puedan verse tensionados mientras continúan los intensos combates. Algunos analistas advierten que los efectos colaterales se podrían afectar la preparación militar de Estados Unidos en otros lugares, especialmente en el Indo-Pacífico. La preocupación es que la operación podría agotar las reservas de municiones y misiles necesarias para disuadir a China, particularmente si las tensiones sobre Taiwán se intensifican. Entonces veamos cómo están respondiendo los funcionarios a esas preocupaciones. Rusia e Irán proporcionan aproximadamente cantidades iguales de petróleo a un precio con descuento a China. Así que tienes a dos actores negativos financiando la expansión del armamento de China y luego utilizando el dinero que reciben de China para expandir el suyo. Esto tiene enormes ramificaciones económicas e incluso las ramificaciones económicas tienen implicaciones para la seguridad nacional. Por eso no se pueden poner estos conflictos en un silo. Hay que ponerlos en el contexto de lo que está ocurriendo geopolíticamente. No tenemos escasez de municiones. Nuestras reservas de armas defensivas y ofensivas nos permiten sostener esta campaña durante todo el tiempo que sea necesario. Una vez más, el estado de nuestras municiones solo crece a medida que nuestras ventajas aumentan. Sin embargo, según un informe de Nikkei Asia, la firma consultora Bower Group Asia emitió un memorando el viernes pasado advirtiendo sobre posibles desafíos para el ejército de Estados Unidos. El memorando señala que una guerra prolongada con Irán podría ralentizar la capacidad de Estados Unidos para trasladar recursos al Indo-Pacífico, limitando las armas y el personal necesarios para mantener una fuerte disuasión en la zona. También señala que un combate de alta intensidad podría retrasar la producción y entrega de municiones críticas, lo que genera preocupaciones sobre la preparación del Pentágono en otras regiones estratégicas del mundo. Pero en una audiencia del Senado la semana pasada, el subsecretario de Guerra de Estados Unidos para Política, Eldridge Colby, restó importancia a las preocupaciones sobre la reducción de municiones tras los ataques contra Irán. Dijo que esto no indica una disuasión estadounidense más débil en el estrecho de Taiwán. Colby también enfatizó que Estados Unidos está reconstruyendo su capacidad de producción e instó a los aliados a asumir la responsabilidad de su propia defensa. Según informes, Taiwán tiene más de $20.000 millones en pedidos de armas estadounidenses pendientes, entrega que se demoró debido a los límites de capacidad de los contratistas de defensa estadounidenses. Al mismo tiempo, China continúa ampliando su ejército, anunciando otro aumento al 7% de su presupuesto militar la semana pasada. Por otra parte, personas con información interna dicen que el Partido Comunista Chino o PSC teme que los ataques contra Irán provoquen un levantamiento en China. Están transcurriendo semanas difíciles para los altos funcionarios en Beijing desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la operación Furia Épica contra Irán. Según una fuente cercana al Politburó de China, el principal órgano del gobierno del régimen chino, altos funcionarios fueron convocados a múltiples reuniones secretas sobre Irán.
La fuente compartió que se instruyó a los funcionarios a extraer lecciones del colapso de la Unión Soviética. Y en cuanto a esto, hay que señalar que este tipo de comparación histórica es una rareza en las reuniones internas dentro del PSC. La fuente también compartió que el PSC está en máxima alerta, preocupado de que el descontento interno pueda evolucionar hacia protestas a gran escala contra el Estado chino, similares a las protestas masivas que estallaron contra el régimen islámico. Todo esto fue confirmado por varias fuentes separadas, pero debido a temores por su seguridad, prefieren permanecer en el anonimato. Periódicamente informamos sobre protestas de diferentes escalas que continúan estallando en toda China, causadas principalmente por disputas financieras e injusticias sociales. Y sabemos que la política recibió instrucciones de reprimir muchas de estas protestas. Solo en enero se produjeron protestas en 19 provincias de China, 2/3 de todas las regiones del país. Fuentes dijeron a The Epoch Times que el Partido Comunista Chino no quiere discusiones privadas que comparen la situación actual de Irán con los asuntos internos del país. Las autoridades incluso ordenaron más informes ideológicos de varios teatros de operaciones militares. Y funcionarios chinos están llamando al personal militar uno por uno pidiéndoles que aclaren su postura sobre Irán. El régimen considera a la muerte del ex líder de Irán, Ali Khamenei, como uno de los mayores cambios geopolíticos de las últimas 2 décadas. Y esa evaluación proviene de una fuente que anteriormente supervisó los asuntos de propaganda para el régimen chino. Y pasando ahora al problema del fentanilo en Norteamérica, la crisis del opioide ya es considerada una de las mayores emergencias sanitarias de la historia reciente de Estados Unidos. Cada año decenas de miles de personas mueren por sobredosis de este opioide sintético extremadamente potente. Pero ahora el problema ya no se limita a la salud pública, se convirtió en un conflicto internacional directo entre Washington y Beijing. Ahora el gobierno de Estados Unidos lanzó una acusación contundente. China estaría permitiendo que su industria química mantenga vínculos con los cárteles del narcotráfico, facilitando el flujo de sustancias utilizadas para fabricar fentanilo. Las autoridades estadounidenses aseguran que saben exactamente de dónde vienen los precursores químicos que alimentan esta epidemia. Las acusaciones fueron presentadas durante una reunión internacional sobre narcotráfico y vuelven a colocar a China en el centro de un problema que ya tiene dimensiones globales. La denuncia fue realizada por Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, durante una reunión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena. Según explicó, los precursores químicos necesarios para fabricar fentanilo se producen en grandes cantidades en China y luego terminan dentro de la cadena de suministro del narcotráfico internacional. De acuerdo con Carter, estos químicos suelen ser enviados hacia México, donde los cárteles del narcotráfico los utilizan para producir fentanilo en laboratorios clandestinos antes de introducir la droga en territorio estadounidense. El impacto de esta droga es enorme. Solo el año pasado alrededor de 80.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis relacionadas con drogas, muchas de ellas vinculadas al fentanilo. Este opioide sintético es particularmente peligroso porque puede ser hasta 50 veces más potente que la heroína, lo que significa que incluso pequeñas cantidades pueden resultar letales. Por esa razón, algunos funcionarios estadounidenses llegaron a describir la crisis del fentanilo como una amenaza comparable a un arma de destrucción masiva en el ámbito de las drogas. Washington sostiene que algunas empresas químicas chinas mantienen vínculos con intermediarios que terminan abasteciendo a organizaciones criminales. Sin embargo, China rechaza estas acusaciones. Funcionarios chinos afirman que el problema del fentanilo es principalmente una crisis interna de Estados Unidos, relacionada con el consumo de opioides y con fallas en su propio sistema de control de medicamentos. Además, el régimen chino acusa a Washington de utilizar esta crisis como una herramienta política y económica contra el Partido Comunista Chino. Pero esta disputa refleja algo más profundo que una simple discusión sobre narcotráfico. El fentanilo se convirtió en otro punto de tensión en la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, que ya compiten en comercio, tecnología y seguridad.
Mientras Washington exige controles más estrictos sobre la industria química china, Beijing insiste en que el problema debe abordarse con cooperación internacional y no con acusaciones unilaterales. La gran pregunta ahora es si estas tensiones llevarán a una mayor colaboración para frenar el tráfico del opioide o si el fentanilo se convertirá en un nuevo frente de confrontación entre las dos mayores potencias del mundo. Y en todo este contexto, ¿qué está pasando con la IA? La inteligencia artificial está transformando el mundo a una velocidad sin precedentes. Pero algunos analistas advierten que detrás de esta revolución tecnológica también se está desarrollando una batalla silenciosa por la influencia global. Según un nuevo informe, el régimen chino estaría ampliando el uso de campañas encubiertas basadas en inteligencia artificial para infiltrarse en democracias y moldear la opinión pública desde adentro. ¿Cómo funcionan realmente estas operaciones? ¿Qué tipo de herramientas se estarían utilizando y por qué expertos creen que podrían tener un impacto profundo en la política y la sociedad de los países democráticos? Miren, acá arriba les dejo un artículo que me gustaría que lean. En él se analiza en detalle esta investigación y lo que podría significar para el futuro de la información y la seguridad global. Los invito a leerlo porque lo que está ocurriendo detrás de esta nueva guerra podría ser mucho más grande de lo que parece. Muy bien, y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a ver mañana por este mismo canal y a esta misma hora. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad.